atención a lo que vamos a decir desde aquí delante. ¿Estamos ya todos sentados? ¿Tranquilos? ¿Sí? Pues el tema, como he dicho al principio, y digo al principio porque el principio era hace 20 minutos, nosotros hemos dicho que el misterio triunfo del crucificado es un tema que sinceramente estoy súper nervioso esta mañana pensando en ello. ¿Y por qué? Porque me ha hecho pensar varias cosas de una forma muy intensa para elegir ese tema. Porque son temas elegidos por nosotros, no son temas que como antes el Evangelio de Juan te lleva del capítulo 14 al 15, del 15 al 16, sino de toda la Biblia hay que elegir el mejor tema, el más importante, el más urgente, el que más os pueda transformar y no entretener. Así que había que repasar toda la Biblia en la mente y pensar qué es lo que a mí más me ha ayudado en la vida y es lo que voy a predicar. Por eso estoy tan nervioso. Y es verdad. Voy a deciros que he pensado primero en los que me han preguntado, ¿nos puedes enseñar a evangelizar? Y voy a darles alguna pincelada de respuesta y algunas ideas de cómo evangelizar. Vais a ver, cuando voy a citar una parábola que ha hecho difícil hoy en día, si no la has entendido, si no la sabes contestar bien, se ha hecho casi imposible evangelizar hoy si no la dominas esa parábola del elefante, ya verás. Y por otro lado también he pensado qué es lo que más me ha transformado a mí. Os voy a ir contando a través de la predicación en qué momento qué me ha transformado y por qué. Y luego he pensado también en algún mensaje de algún político, que no voy a mencionar su nombre, ni el país, porque no quiero mencionar a nadie ni avergonzar a nadie, porque podría ocurrir en cualquier sitio, cualquier denominación evangélica también, creo yo. Y es una gran advertencia, porque vais a ver lo que voy a decir. Y vais a ver las advertencias de Jesús porque son más que serias y más que llamativas. Y luego he pensado, si fuese poco, así que vengo, imaginaos cómo vengo yo, con la cabeza, he pensado cómo podemos transmitir la buena noticia en una cultura todavía católica, apostólica, romana, aquí en Burgos, donde la gente cree que conoce a Jesucristo crucificado porque lo lleva de procesión todos los días, por lo menos todos los días también, sí, interiormente, pero también todos los años lo sacan a la calle por lo menos una vez para decir creemos en Jesucristo crucificado. Pero cuando tú vas a internet y escuchas sus mensajes, nada en absoluto tiene que ver con la gloria de Pablo en el crucificado, que ha hecho todo sin merecer nadie nada, solo por la fe, sin obras, sin contribuir nada. Porque todavía incluso llevándolo a cuesta creen que con eso se merecen ser salvados por el crucificado. Y es mentira. De esa forma se van a perder, no se van a salvar, para decirlo de una forma drástica. Pero vamos a ir explicando. Así que vamos a empezar con la pregunta para los que quieren evangelizar en este verano, y no solamente este verano, sino el resto de su vida. Hay que saber conectar con la gente pensando en lo que todo el mundo se pregunta, ¿qué es lo que existe? ¿Por qué existe? ¿Y qué significa para mí? Dios, ¿quién es y cómo conocerle? ¿Qué hacer con la culpa? ¿Qué hacer con el mal? Y Pablo ha escrito a los Corintios, que vamos a ver bastantes pasajes, y ha dicho, en mi tiempo yo estaba luchando y confrontando la sociedad porque ellos creían que con razonamiento filosófico, con la sabiduría humana, con la autoayuda, que es muy famosa, ¿verdad? Y mi manera de pensar de cada uno, pues nosotros vamos a poder saber si Dios existe, por qué existe, para qué existe en nuestra vida, cómo vencer la culpa donde la tenemos y el mal. Y dice Pablo que están totalmente rechazados en su razonamiento por parte de Dios. Lo vamos a ir viendo, pero lo adelanto para que nos situemos. Y es lo que tenemos que tener en cuenta, que en nuestra sociedad tenemos tres clases de personas.
los que han creído en Cristo son salvos y son realmente sabios y conocen el poder de Dios de verdad. Y los que están intentando descubrir todo eso por su propia filosofía, razonamiento, que están condenados 100% al fracaso. Y vamos a ver por qué. Porque Dios lo ha decidido así. Ya lo sabéis, pero vamos a leer. Y segundo, otros intentan conectar con Dios por medio del poder. Y su razonamiento es, yo creo que Dios tiene que traer otro diluvio, por ejemplo, para acabar con el mal. Aquí hay demasiada permisividad. Aquí el gobierno debería cortar cabezas. Aquí, bueno, ya podéis imaginaros, cualquier cosa que tenga que ver con poder. Y si Dios existe, por algo existe, pues vamos a ver, me tiene que sanar. Pero vamos a ir por partes. Primero, la parábola del elefante. Cómo la gente razona y cree que todo el mundo tiene derecho de razonar lo que le parezca, que haya descubierto quién es Dios y para qué existe y cómo relacionarnos con Él, porque de hecho todos estamos ciegos y ninguno podemos saber realmente quién es Dios, pero todo que apunte podría ser interesante. Así que cada uno cree lo que quiera y yo también. Y la parábola es así. Tenía más de 150 años de antigüedad. Había un grupo de ciegos, decían, y eso lo puedes leer hoy en los libros de filosofía, en los institutos, en nuestros colegios donde nuestros hijos estudian y donde algunos hemos estudiado, y dice así, que hay un grupo de ciegos que se encuentran con un elefante. Y como están ciegos, quieren descubrir qué es lo que tienen delante de sí y para qué sirve, qué podemos descubrir, cómo conectar con él. Así que uno toca la trompa del elefante y dice, estoy seguro que es una serpiente, cuidado. Otro va a la pata y dice que es un tronco, nos puede servir para establecer alguna cosa firme. Otro va al rabo, tira el rabo y dice, es un ratón, mira qué pelo que tiene. Y dice, esto es nada, o sea que es una cosa que no tiene muchísima importancia. Total, la conclusión de los que utilizan esa parábola, y son prácticamente todos los jóvenes hoy en día, todos los estudiantes, todos los que han ido al instituto, piensan así, que no confían en la Biblia, en la palabra de Dios, confían que todos estamos ciegos, mis padres están ciegos, están diciendo que ven, pero están tan ciegos que se engañan y creen que ven, porque estamos todos ciegos, nadie puede saber cómo es Dios. Son radicales evangélicos, creen que las cosas son así, pero están equivocados, son buena gente, pero equivocados. Nosotros tenemos que arreglarnos la vida como sea, porque tenemos que sacar nuestras conclusiones, intentar vivir coherente con ellas, y con eso somos más que suficientemente buenas personas. Y si hay un Dios que realmente exista, nos vamos a salvar, porque si no hemos nacido ciegos, pues suyo es la culpa, y nosotros hemos hecho lo mejor posible, y no le sacas de allí, a menos que te das cuenta dónde falla la historia. ¿En qué falla la historia? Pregunto, ¿alguien sabe? ¿Habéis estudiado? ¿Tenéis hijos que van al colegio? ¿En qué falla la historia? Muy sencillo, queridos, muy simple. No todos estamos ciegos. ¿Qué pasa si algunos ven? Y ven el elefante y ven que lo de la trompa es mentira, que no es el serpiente, lo del tronco, de la pata es un tronco, es mentira, que es una equivocación tremenda. Y lo del rabo es un ratón, que es una bobada, que no tiene nada que ver con el elefante. Y ven el elefante y pueden decir que es un elefante, que es para eso, para aquello, más allá, y que pueden decir lo que es la verdad porque sí que la ven, porque han sido sanados milagrosamente y ven. Y eso es lo que el cristianismo afirma, queridos, y es lo que tenemos que volver a afirmar. Y no solamente esto, más todavía venimos estudiando el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan demuestra en qué falla esa parábola, porque Dios mismo ha empezado a manifestarse y comunicarse y hablarnos y decir, hola, yo no soy un elefante con rabo, no, yo soy Dios, Jesucristo, el Hijo del Hombre,
nacido en Belén, el de Nazaret, el que fue a la cruz. Y todos decían, si Dios existe, si tú eres lo que dices ser, bájate de la cruz, muestre tu poder, queremos verlo y creemos en ti. Este que murió en debilidad y renunció a bajar de la cruz, porque allí se manifestó su poder y su triunfo, este es Dios. Y se ha revelado. Y tenemos su testimonio ocular de sus apóstoles escrito por ellos, de tiempo muy corto después de morir y resucitar Jesucristo, dejar la tumba vacía, ir al Padre, ascender delante de ellos. Y más de 500 lo han visto. Tenemos la Biblia inspirada por Dios. Y ella, los profetas han recibido visiones de parte de Dios y mensaje que nos han dicho cómo es Dios y qué quiere y qué no quiere y cómo funciona eso de vencer la culpa y vencer el mal. Y cómo podemos creer para recibir todo esto lo que Dios ha previsto. Y sabemos por la inspiración de la palabra de Dios que Dios ha decidido soberanamente y no le vamos a hacer cambiar cuando Él toma una decisión de este tamaño, que ha decidido que todos los que intentan conocer a Dios por su propia cuenta están condenados al fracaso porque sí. Además, el 1 Juan nos da una razón muy simple también. Dice, mira, Dios ha determinado que nadie te puede conocer a menos que te des a conocer. ¿Es cierto? Hasta tu marido después de 50 años puede llegar a decir, oye, creo que no te conozco. ¿No es cierto? Bueno, nadie se ríe, o muy pocos. Pero esta risa. Pero es así, es un gran principio. Y dice Pablo, mira, si un ser humano no puede ser conocido, a menos que su espíritu se manifieste, empiece a hablar, empiece a darse a conocer voluntariamente, ser transparente, decir, mira, soy así, 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 por eso, yo veo las cosas así, así funciono yo, no sé qué, no sé cuánto. El otro día estuvimos hablando cuáles son nuestros idiomas de amor, los 3 que estuvimos comiendo, y fuimos descubriendo de Elena, que vive con nosotros desde hace 2 semanas, algo más de ella. Si no, no la conocemos, aunque vive con nosotros un mes entero. Y muchísimo menos vamos a conocer a Dios, a menos que se revele Él. Y eso está decidido por Dios. O tú vas a la palabra de Dios escrita, o vas a ser, perdonad que lo diga así, un ignorante en cuanto a conocer a Dios con toda seguridad. Ya puedes tú examinar la sanidad de tus hijos, de tu suegra, de tus vecinos, de toda la historia y no vas a conocer a Dios. Porque Dios no se conoce por la experiencia, se conoce por su palabra. Y su palabra, cuando narra un milagro, lo interpreta y dice que es una señal, por ejemplo, para dar a conocer a Jesús como Él que es el que perdona pecados, por ejemplo. Ahí tienes la interpretación. Pero no puedes sacar que de allí, de esta sanidad que hemos visto en el Evangelio de Juan, Dios ha decidido sanar todo el mundo porque es el sanador de todo el mundo. Eso sacarías de la experiencia, dirías, sí, yo soy justo. A mi suegra, es muy mala persona, sanado. Y yo que soy muy buena persona, me estoy muriendo de cáncer. Y tengo 2 días de vida y realmente voy cada día peor. Y me voy a morir, de verdad. Es que siempre hay algunos que creen que no van a morir, pero sí que vas a morir. Y todos vamos a morir, además. Pero me explico. Y por eso nosotros somos una iglesia, los que venís de fuera, podéis levantaros y marcharos porque no nos caemos bien. Somos una iglesia extremadamente enfocada en la palabra de Dios escrita, pero no como una letra que no se entienda y que tiene que ser así porque sí, por lo dice el pastor, ni mucho menos, sino porque intentamos descubrir qué es lo que Dios ha revelado sobre sí mismo y qué intención tuvo para decir lo que dice. ¿Y qué significa para nosotros? ¿Y cómo aplicarlo en nuestra vida? ¿Y cómo transmitir la palabra de Dios, no mis ideas,
no mis experiencias, su palabra acerca de su Hijo Jesucristo a otros para que crean a Dios, no a mí ni a mi religión, sino a Dios. Pero ¿cómo van a conocer a Dios si no es por la palabra de Dios? Si no leo con ellos la palabra de Dios. Mira, algunos, ¿verdad? Que os lance esta reprimenda a algunos. Algunos, ni teniendo hijos pequeños, leen todos los días la Biblia con ellos. Pero ¿cómo vas a creer que van a conocer a Dios? ¿Tú crees que lo van a enseñar en la escuela? Ahí en la escuela le van a contar la historia del elefante. Y que tú estás loca o loco. Y que el libro es un cuento. Tienes que adelantarte, tienes que sembrar, tienes que trabajar. Y tienes que asegurar que ellos entienden que Dios se ha inspirado en su palabra por los profetas. Está escrito, tenemos testimonio que es cierto y que vale más que todo. Pero también tenemos matrimonios que no leen todos los días juntos la palabra de Dios. No oran todos los días. ¿Cómo crees que va a prosperar tu matrimonio? ¿Cómo se va a mantener? Sinceramente. No es una reprimenda, no que has hecho algo mal. Te estoy diciendo lo que tienes que hacer. Lo que es sabio. Porque si Dios se revela por su palabra, debe ser el libro central, prioridad absoluta en nuestros matrimonios, en nuestras familias. Lo primero que escuchamos, lo primero que leemos, lo primero que decimos y recordamos y lo que determina nuestra forma de vivir y de ser. Y todo lo demás va a ser examinado a la luz de la palabra de Dios, a ver si es sabio, a ver si es realmente lo que Dios promete en su fidelidad. Bueno, vamos a ir rápidamente aquí. Ya he dicho suficiente, pero el Antiguo Testamento, no cabe duda, que ha hecho pensar a Israel que sobre todo Dios es un Dios de poder. Y por esto, pues los discípulos decían, no entendemos nada. ¿Cómo que Jesús entra en Jerusalén como Rey de Reyes y dice que le van a matar? Si es hora de echar fuera estos terribles romanos, que eran terribles, eran violadores, eran gente injusta, corrupta, maliciosa, pagana, dioses falsos, enemigos de Dios de Israel, enemigos del Mesías, rotundos. Por eso entre ellos eran los que la crucificaron, no los judíos. Pero los judíos no entendían por qué no entregar a uno que dice que es el Mesías cuando nosotros lo podemos matar y Pilato le puede matar, si no vale para nada. Porque no conocieron en su ansia de poder y de sanidad y de multiplicación de panes como Moisés y de echar fuera los romanos, no entendían que tenían un problema primero que resolver, que es el problema de su culpa. Porque si no, iban a estar siempre bajo la maldición de Dios, por su culpa, por su maldad. Eso tenía que ser vencido primero, antes de avanzar. Primero tenía que morir Jesucristo por la culpa de todos, por la maldad de todos, y vencerla y librarnos espiritualmente del maligno en persona, que es Satanás que está detrás de todo. Y Jesús lo consiguió. Pero ¿cuánta gente cree, y ahora evangélicos hoy en día, desde hace ya unos cuantos años, desde los años 80, 70 sobre todo, el Dios nuestro es el Dios de los milagros, de sanidades, milagros de prosperidad, milagros para juzgar la maldad y para salvar, y nos alineamos con los poderes del Estado que están dispuestos a acabar con la maldad. Y claro, se camufla bajo el protector contra el aborto y contra no sé qué y no sé cuánto. Y ahí se aprovechan los políticos para alinearnos con nosotros y tenernos como votantes. Pero no nos engañemos, queridos. No tiene ningún interés a buscar la gloria del Cristo crucificado, porque ellos son sabios por su propia cuenta, si en el fondo, o son religiosos de los
los que guardan los 10 mandamientos hipócritamente, y son los que creen en la prosperidad suya y de todos sus amigos, y son más corruptos que los anteriores. No nos alineemos con ellos. Bueno, lo hemos visto aquí en España. En 2 días, 3 días se nos acabó toda la ilusión que podría hacer aquellos que defienden el estar en contra del aborto, ¿verdad? Más corruptos que los anteriores, como he dicho. Digamos las cosas en clara. Pero confiemos en uno que sí que es digno de nuestra confianza, que es Cristo el Señor, y proclamemos a Él como el Señor y Salvador de nuestras vidas. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí? Entonces el misterio del crucificado es la clave. Y aquí tenemos en Pablo las palabras de Dios que Él nos ha dejado por escrito, inspirado por Dios. Y dice así: más bien exponemos el misterio de la sabiduría de Dios. Una sabiduría que ha estado escondida y que Dios había destinada para nuestra gloria desde la eternidad. Hasta aquí. O sea que cuando tú lees Moisés, cuando tú lees Elías, cuando tú lees el Antiguo Testamento, no vas a encontrar nada de esta sabiduría ni de este poder. A menos que leas, por ejemplo, Isaías 53, leas Ezequiel 11, etcétera, 36, por ejemplo, profetas que empiezan a decir que un día el Mesías va a morir y va a cargar con la condenación que nosotros merecemos. Y Él nos va a justificar con su muerte. Y nos va a salvar de tener un corazón de piedra y nos va a dar un corazón de carne. Y nos va a dar su Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo en nosotros nos va a hacer personas que desean hacer la voluntad de Dios. Que no son hipócritas, son enteros y sinceros y de verdad personas que seguimos a Dios. Incluso escuchamos la palabra de Dios, Dios hablándonos y nos dice es el camino y van a seguir su camino y no se van a apartar, no se van a perder nunca más. Pero está escondido. En la historia, de verdad que pasó, claro. No en la historia, sino en el relato de la historia y de que hasta aquí, por mucho que Dios ha sido muy sabio todo lo que ha dicho y todas las leyes han sido muy sabias y su poder ha sido tremendo, el corazón, ¿qué? En el corazón no se ha solucionado ni la culpa, ni el poder del mal, ni mucho menos Satanás ha sido derrotado. De hecho, Satanás estaba frotándose las manos cuando vio al Mesías crucificado. Es lo que dice la Biblia. Porque era tan ignorante que no se dio cuenta que estaba cavando su propia tumba al conseguir que el Mesías fuese asesinado de esa forma. Porque se cumplió el propósito de Dios, que ha decidido, por la debilidad de la cruz, vencer a Satanás. Y por la muerte del Hijo de Dios, quitar la culpa. Y por la muerte del Hijo de Dios, vencer la maldad. Y por el Espíritu Santo, dar un nuevo corazón y establecer una nueva generación. En Él, unidos a Él. Mateo 7, 21, 23, tenemos que hacer un alto aquí y decir, ¿y qué ahora de aquellos que predican lo contrario? De los que predican que nosotros sabemos quién es Dios, las diferentes religiones que hay. Porque el Papa de Roma, el que murió ya, Francisco, pero hace muy poco, él dijo que todos los caminos de todas las religiones llevan a conocer a Dios y a la salvación. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie, lo dicho, el que resucitó de los muertos, no el de Roma, que todavía no ha resucitado ni va a resucitar, como siga así, se va a ir al otro lado. Entonces, el que ha resucitado a los muertos dijo, y nadie viene al Padre si no es quiere decir, por mi favor, por lo que yo he hecho por ellos, y ellos han aceptado por fe. Esos llegan al Padre. ¿Qué pasa con aquellos que predican que el bautismo, por ejemplo, salva, que hace alguno hijo de Dios?
¿Qué pasa con ellos que predican eso? Y afirman haber hecho el milagro de que bautizándolos ahora son hijos de Dios por su poder que tienen y su iglesia. ¿Y qué pasa con aquellos que anuncian que Dios quiere la prosperidad para todo el mundo cuando el Hijo de Dios, el más rico del universo, murió haciéndose pobre, despojándose a sí mismo por ti, por mí, para enriquecernos, no con dinero, no con dólares, ni con euros, ni con oro, ni con casas, ni con nada de eso, sino para enriquecernos con tener victoria sobre la maldad, libertad del príncipe de este mundo y perdón de todas nuestras culpas, que es la mayor riqueza, porque la llevamos a la eternidad. Lo demás lo dejamos aquí. ¿Que es bueno para algún peregrino tener una casa? Sí, puede ser. Pero para otros puede ser un estorbo, por ejemplo. Porque el peregrino no vive aquí, está de paso. Y nosotros somos peregrinos como Jesús. Él estuvo de peregrino, vino, murió, resucitó y se fue. Y nos espera y vendrá a buscarnos porque somos peregrinos aquí. Aquí no se va a establecer con nuestra vida el reino de Dios aquí en la tierra. Primero Jesucristo tiene que juzgar este mundo para establecer su reino. Pero ¿qué pasa con aquellos que predican, ya estamos estableciendo el reino de Dios y es un reino de prosperidad? Y todos los que dan aquí 1.000 euros en la ofrenda van a tener 10.000 euros milagrosamente en su cuenta cuando ven esta noche su cuenta. O mañana, porque hay que dejar que el banco tenga tiempo para ponerlo. ¿Qué pasa con ellos? Pues mirad lo que dice. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán, porque ahora preguntamos, ¿qué significa hacer la voluntad del Padre que es en los cielos? No matarás, por ejemplo, claro. Pero aquí va mucho más a fondo. Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos, quiere decir, no hemos incluso cambiando las cosas con nuevas profecías y nuevas reglas y nuevas leyes y nuevas visiones del cristianismo y nuevas profecías. No hemos hecho esto, no hemos predicado en tu nombre, porque aquí sobre todo se utiliza profetizar en el sentido de predicar, No hemos predicado en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios, hicimos muchos milagros. La mayoría de los evangélicos dirían, pues entonces Jesús les va a decir, bienaventurados, mis ovejas, entrad en el reino de mi Padre, porque habéis hecho bien, habéis predicado mi nombre, habéis profetizado en mi nombre, habéis hecho fuera demonios y habéis hecho muchos milagros. Tenéis la evidencia de ser la crème de los evangélicos cristianos del mundo. Porque los que no echan fuera demonios, desde luego, son unos derrotados por el diablo, y los que no hacen milagros son unos pobres incrédulos, porque si creyesen, viviesen milagros. Algunos razonan así. Y predican así, profetizan así. Es una de las cosas que a mí me hizo estar nervioso al preparar esa predicación, porque estoy preparando la séptima lección del discipulado de nivelación de nuestra iglesia sobre los dones del Espíritu Santo. Hay tantos que hoy en día quieren dones de milagros, dones de lenguas, dones de poder. ¿Cuántos quieren el don del servicio? ¿Verdad? Don de administración. Pastores para mandar por encima más que nadie, pero pastores para dar su vida por las ovejas, para que no se mueran de hambre, para que sean atendidos. O sea que primeramente, ¿por qué estamos en 1 Corintios? 1 Corintios empieza con este mensaje para llevarnos ¿a dónde? A decirnos, procurad el don mayor, que es el amor. ¿Y qué es el amor? El amor de Dios,
¿Y qué es el amor de Dios? El amor de Dios no es que te amo porque te veo súper majo y simpático, te veo útil. No, te amo a pesar de, porque sé que como todo el mundo vas a fallar, yo sé que como todo el mundo no vas a entender, yo sé que como todo el mundo no vas a apreciar siempre lo que debes apreciar. Yo sé, y a pesar de todo, yo te amo. Pero para llegar ahí, también hay que saber primeramente haber muerto con Cristo al pecado, porque Dios nos libre de aquellos que quieren ejercer dones aquí en esta iglesia sin haber muerto al pecado primeramente, para resucitar con Cristo una nueva vida. Y que Dios nos libre de aquellos que creen que pueden ejercer sus dones aquí, sobre todo, y controlarnos y servirnos según ellos, pero desde su naturaleza pecaminosa, por muy religioso que sea. ¿Os acordáis del joven rico? Joven rico, el domingo pasado. No era majo. Había guardado los 10 mandamientos. Hablaba con Jesús. Tenía una pregunta: ¿qué hacer para tener vida eterna? Y Jesús le habló de tal forma que se marchó. Triste porque se dio cuenta que no cabe en el reino de Jesucristo. Porque dijo: si quieres amar a Dios, vende todo lo que tienes y no busques la prosperidad para ti. Vende todo lo que tienes y demuestra que has creído en quién soy yo, que soy Dios, que en mí tienes todo lo que necesitas, solamente sígueme a mí. No te hace falta todos estos millones que tienes. Te hace falta que me sigas a mí, que me conozcas a mí. Y él confiaba más en la prosperidad que en el Dios de la prosperidad. ¿Te das cuenta? Que es el mal, que destruye, que nos hace errar, que nos hace extraviar, que quita, que confunde, digamos, las prioridades en nuestras vidas. Vamos un poco más adelante. 1 Corintios 1, 17, 22 dice: pues Cristo no me envió a bautizar. Aquí tienen un toque de atención muy serio de los que dicen que el bautismo salva. ¿Cómo salva el bautismo? Si Pablo dice: Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio. O sea que el bautismo no es el Evangelio. El bautismo no me salva por la fe. El bautismo ni de la Iglesia Católica ni de los evangélicos salva. Salva el Salvador. El bautismo es un ejemplo público de que yo he experimentado, que he muerto con Cristo al pecado y por eso estoy sepultado bajo el agua, como lo podéis ver. Pero es porque ha pasado. He creído en Cristo y Él murió por mí, por mis pecados, para condenarme como una persona totalmente irreparable por mí mismo. Por muchos 10 mandamientos que intente cumplir, no los voy a cumplir en la vida. Necesito morir con Cristo para resucitar con Cristo una nueva vida, y esa nueva vida, cuando el Espíritu Santo entra en mí, Él va a conseguir que cumpla los mandamientos de Dios. Pero no el del sábado, porque Cristo es el cumplimiento del sábado. Él es el que resucitó el primer día de la semana, no el sábado, para que tengamos constancia que estamos en un nuevo pacto, en una nueva era. Y primero, queridos, antes de ejercer dones del Espíritu Santo, tenemos que morir con Cristo a nosotros mismos. No podemos ir con nuestra soberbia, con nuestro orgullo, con nuestra autoconfianza, con creer que somos más que nadie, que aquí faltaba yo para venir yo a salvar la iglesia o al que sea. No, yo he venido a servir a Cristo como uno más. Hay solo uno que merece toda la gloria y la honra, y es Cristo. No he venido a buscarla aquí. No soy un enfermo, digamos, emocional que busca la gloria. Ni un pecador que busca la gloria, sino
busco la gloria de Dios, me pongo a su servicio. No confía en la autoayuda, confía que Dios es mi ayuda y su poder del Espíritu Santo me transforma de día en día. Termino esto y con esto termina el tiempo más o menos, queridos, porque no quiero faltar aquí a algunos que tienen expectativa que a la 1 yo termine. Pero tengo la ventaja que en 2 semanas me toca otra vez y ya tengo bastante estudiado para seguir. Pero hasta aquí vamos bien, ¿sí? Nadie se ha levantado, se ha marchado. Bueno, uno se ha levantado, no sabemos por qué. Pues Cristo no me envió a bautizar. Hay que leer lo que está escrito y por qué está escrito. Precisamente para quitar la idea de que el bautismo salva. Así que los que predican que han bautizado a una persona y la han salvado, y ahora es hijo de Dios por su poder, que anoten lo que Jesús dijo, a estos les voy a decir que por mucho que han predicado mi nombre, por mucho que dicen que han echado fuera demonios, por mucho que dicen que han hecho el milagro de haber convertido a pecadores en hijos de Dios por bautismo, les voy a decir que nunca, jamás, de los jamases, les he conocido para nada. Es lo que Jesús dice. No dice, me habéis fallado y ya ahora no quiero saber nada de vosotros. Dice, nunca, jamás habéis hablado en mi nombre porque os dio la gana, pero no os he respaldado. Habéis echado fuera demonios, pero sin mí. Porque el demonio también sabe salir fuera de las personas para engañar. ¿Tú sabes eso? Yo lo he visto. Hay pobre gente que cree que puede aprender quién es el diablo echándole fuera. Porque es el maestro del engaño. Hace exactamente lo que tiene que hacer, incluso saliendo de cuerpos endemoniados, para que tú creas las mentiras que él quiere que crea. Si tú quieres saber quién es Satanás y cómo vencerle, vete a la palabra de Dios y verás, por ejemplo, verás en la Biblia que jamás de los jamases, ni un solo hijo de Dios que tenga el Espíritu Santo, que haya muerto al pecado, que haya resucitado con Cristo a una nueva vida, que tenga el Espíritu Santo, jamás de los jamases en todo el Nuevo Testamento, nadie jamás le echó ningún demonio. Ni Jesucristo, ni los apóstoles, ni en el Apocalipsis, ni en ninguna parte. Todos los que echan fuera demonios a cristianos es porque Satanás les tiene manipulados, engañados, porque están no aprendiendo la Escritura que dice que esto es imposible, que eso es inapropiado, eso es engaño de Satanás, y como no hacen caso a la palabra de Dios y como no creen a Dios, sino creen al diablo, el diablo les tiene manipulados. Aquí hace poco salió una muchacha en nuestra iglesia por esta razón, porque cree a los demonios, y por mucho que le dije, no vayas a esta iglesia, que eche fuera a los demonios, a los cristianos, pues se fue. Porque cree más a esos pastores que a la Biblia, porque no la conoce, y porque cree más a los demonios, que echó un demonio de su madre, de testigo de Jehová, para que crea que los testigos de Jehová tienen la verdad. Fíjate cómo es el diablo astuto. La madre fue liberada de un demonio, siendo testigo de Jehová, para que la madre sea confirmada en que el testigo de Jehová es verdad. Y es mentira. Son falsos cristianos. No conocen a Dios porque no saben que Jesucristo es Dios. Y el que niega el Hijo, niega al Padre. El que no conoce el Hijo, no conoce al Padre. Eso está escrito. Pero ¿cómo vamos a salir y salvarnos de tanto engaño si no conocemos la palabra de Dios? Si no conocemos al Dios de la palabra. Si no confiamos en su obra principal. Si no hemos experimentado a lo mejor esta obra tampoco. Y termino de leer este pasaje. Para que la cruz de Cristo, dice aquí, pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio, y eso sin discursos de sabiduría humana. No mezcles la autoayuda con la predicación del Evangelio, dice aquí. Para que la cruz de Cristo no perdiera su eficacia. Me explico, el mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan,
Es decir, para nosotros, este mensaje es el poder de Dios. Este mensaje es el poder de Dios para los que creemos y somos salvos. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios. Está escrito porque Dios lo ha predeterminado, lo escribió a través de los profetas del Antiguo Testamento, que vendrá el día que Dios destruirá la sabiduría de los sabios, de todo ese mundo, de todas las religiones y todas las culturas y de todos los institutos y de todos los profesores y de todos los catedráticos y todas las universidades. No es que todo esté mal, sino la soberbia. Yo sé que este mundo tiene que haberse hecho de esa forma, por eso sé que Dios no existe. Vaya tontería. Sé cómo funciona mi coche y por eso no existe ningún diseñador del motor. ¿Te das cuenta? Lo absurdo de la sabiduría humana. Me explico, el mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden, en cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros este mensaje es el poder de Dios, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios, frustraré la inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el erudito? ¿Dónde el filósofo de esta época? ¿No ha convertido Dios en locura la sabiduría de este mundo? Ya que Dios en su sabio designio dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana. Dispuso, has escuchado, has leído, ¿no? Dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana, tuvo a bien salvar mediante la locura de la predicación a los que creen. Los judíos piden señales milagrosas, no los cristianos evangélicos, dicen los judíos. Y los gentiles buscan sabiduría, los inconversos hoy en día. Pero nosotros, mientras que nosotros predicamos a Cristo crucificado, este mensaje es motivo de tropiezo para los judíos, es locura para los gentiles, pero para los que Dios ha llamado, lo mismo judíos que gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Pues la locura de Dios es más sabia que la sabiduría humana y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza humana. Hermanos, considerad vuestro propio llamamiento. No sois muchos de vosotros sabios según criterio meramente humano, ni sois muchos poderosos, ni muchos de noble cuna, pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió Dios lo más bajo y despreciado, lo que no es, nada para anular lo que es. Y con eso termino, queridos. ¿Queréis escuchar dentro de 2 semanas cómo sigue? Ahí va el presidente, que todavía está pendiente de lo que ha dicho y por qué estaba tan fatal. Ahí va el ejemplo de cómo yo descubrí cómo vencer la culpa y cómo derrotar el poder del mal en mi vida y cómo encontrar liberación de los supuestos demonios. Y vamos a ver la sabiduría de Dios en Cristo Jesús. El misterio ha sido revelado porque Cristo vino y murió. Y ahora sabemos por Pablo y por esos escritos de los profetas de qué se trata la muerte de Cristo. No de un asesinato ni de unos ni de otros, sino de que nosotros hemos llevado a Cristo a la cruz por nuestros pecados y por nosotros, por nuestra culpa, fue crucificado para perdón de nuestra culpa, para derribar el poder del mal en nosotros, al morir con Él y resucitar con Él en una nueva vida. Y nos ha librado el poder de Satanás porque lo ha vencido, nos ha arrebatado, nos ha comprado con su sangre. ¿Qué te parece? Maravilloso, ¿no? Amén. Bien, buenos días para todos. Vamos a estar atentos a este texto que Javier nos va a estar leyendo. Buenos días, hermanos. En 1 Corintios
Corintios 15, del 1 al 4 dice: Ahora, hermanos, quiero recordaros el Evangelio que os prediqué, el mismo que recibisteis y en el cual os mantenéis firmes. Mediante este Evangelio sois salvos si os aferráis a la palabra que os prediqué. De otro modo habréis creído en vano, porque ante todo os transmití lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras. ¿Según qué? Las Escrituras. Y el pastor entonces decía algo ahora que es relevante. A Dios no lo conocemos a través de la experiencia, ¿sí? Cualquier forma o conclusión que se saque a partir de la experiencia es idolatría. Es idolatría. Pero nosotros conocemos a Dios según las Escrituras. Y cuando leemos esto, recordamos lo que en Juan capítulo 11 el Señor Jesucristo le dijo a Marta, o le preguntó: ¿crees esto? Cuando leemos esto podemos decir o podemos preguntar: ¿creen esto? ¿De verdad creen esto? De que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras. Si después de esta pregunta, meditando unos segundos, decimos: de verdad yo creo esto, yo he creído esto, y por causa de esa convicción me he bautizado conforme al Evangelio, participamos de la cena. No esto como una regla interna de nuestra congregación, sino como una norma según las Escrituras. Si así es, entonces nosotros pasamos repartiendo los elementos. Recuerden que nos esperamos unos a otros y al final entonces oramos juntos para darle gracias a nuestro Señor que murió por nuestros pecados, que aunque fue sepultado, resucitó y vive según las Escrituras.